Bienvenidos a Tensor Podcast. Hoy presentamos la alucinación colectiva, cuando la fiebre del oro se convirtió en fiebre. Cierra los ojos un momento. Imagina una sala de juntas ejecutiva, piso 47, vista panorámica a Reforma. Es el año 2024. ¿Okay? Hay un CEO sudando bajo su camisa de 3,000 pesos porque acaba de prometer a su consejo que la inteligencia artificial duplicará sus ganancias en 18 meses. Todos aplauden, todos brindan, pero nadie se pregunta cómo lo hará. Ahora abre los ojos. Estamos en el año 2026 y ese CEO ya no está en esa oficina. Bienvenidos al año en que México despertó de la borrachera digital. Los números no mienten, aunque a veces duelen. El 89% de las empresas mexicanas se lanzaron a comprar licencias de inteligencia artificial entre los años 2023 y 2025. Agentes conversacionales, modelos predictivos, oráculos corporativos que prometían leer el futuro en los datos. Pero había un problema que nadie quería ver. ¿Saben qué encontraron cuando finalmente abrieron la caja de sus propios datos? Exacto, basura. Silos de datos desconectados que no se hablaban entre sí. Hojas de Excel que llevaban circulando desde el año 1998, con fórmulas que ya nadie recordaba quién escribió. Bases de datos duplicadas, triplicadas, contradictorias. Un inventario decía 1,000 unidades, otro decía 300. El tercero decía que el producto ni siquiera existía. Caos. Caos puro y duro disfrazado de transformación digital. Y aquí viene la verdad que nadie quiere escuchar. La inteligencia artificial no funciona con magia. Funciona con combustible. Y si le das combustible sucio, no obtienes inteligencia. Obtienes alucinaciones. Respuestas que suenan perfectas, pero son completamente falsas. Decisiones automatizadas basadas en fantasías estadísticas. Chatbots que inventan políticas que no existen, que prometen descuentos imaginarios, que dan información médica peligrosamente incorrecta. El sueño de la IA produjo monstruos. Monstruos. Pero esta no es una historia de fracaso. Hoy, en Tensor, vamos a contar la historia de los pocos que cruzaron ese abismo. El 1% que entendió que antes de correr hay que saber caminar. Las empresas que limpiaron su casa antes de invitar a la inteligencia artificial a vivir en ella. Y vamos a contar cómo su éxito técnico, su victoria silenciosa, acaba de chocar de frente con el cambio político más importante de la última década en México. Una nueva constitución, pero no para las personas, sino para las máquinas. Quédese con nosotros que esto se pone interesante. Los Tres Titanes. Crónicas desde el frente de batalla de los datos. Para entender el futuro, necesitamos estudiar a quienes sobrevivieron al presente. Soy Francisco Gallo, del Laboratorio de Inteligencia Artificial Maser y Alab México, y he pasado semanas investigando a 3 gigantes mexicanos, 3 empresas que entendieron algo fundamental. La IA no es un juguete que compras y enchufas. Es una disciplina, una higiene,
un compromiso que empieza mucho antes de escribir la primera línea de código. Y estas son sus historias. Concreto inteligente. Cemex, la orquesta de 10.000 camiones. Esta historia nos la cuenta Alma 2.0. Imagina por un momento que eres el director de logística de Cemex. Son las 4 de la mañana. Tu teléfono no ha dejado de sonar. Hay un huracán categoría 2 acercándose a la costa de Veracruz. En Houston, una construcción de emergencia necesita cemento para hoy, no para mañana. En Lima, un proveedor acaba de cancelar un envío. Y en la Ciudad de México, el tráfico del viaducto acaba de convertir una entrega de 40 minutos en una de 3 horas. Tienes 10.000 camiones en 4 continentes, en 15 usos horarios diferentes. ¿Cómo coordinas ese caos? Bien, durante años la respuesta fue a gritos. Llamadas telefónicas, radios, hojas de cálculo que llegaban por correo electrónico a las 7 de la noche, cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada. Cemex tenía terabytes de datos, décadas de información acumulada. Pero esos datos no se hablaban entre sí. El sistema de logística de México no conversaba con el de Colombia. Los sensores de los camiones mandaban información que nadie leía. Los reportes de inventario llegaban con 3 o 4 días de retraso. La empresa tenía un cerebro distribuido en 1,000 lugares diferentes y ninguno de esos lugares sabía lo que hacía el otro. La solución no fue comprar un chatbot bonito con logo de startup californiana. La solución fue una cirugía a corazón abierto. Cemex unificó todos sus datos en la nube, no algunos, todos. Crearon un lenguaje común, un estándar global que significaba lo mismo en Monterrey que en Madrid o que en Manila. Un camión disponible en México significaba lo mismo que en Filipinas. Pues ahora sí. Una entrega confirmada tenía el mismo estatus legal en Colombia que en Texas. Ahora sí. Estandarizaron hasta el último campo de cada formulario. Limpiaron décadas de basura acumulada. Fue doloroso, fue lento, costó millones, pero funcionó. El resultado, pasaron de la digitalización, que es solamente poner tus papeles en una computadora, a lo que internamente llaman orquestación autónoma. Hoy en día, a las 4 de la mañana nadie llama director de logística. Si un camión se retrasa en Guadalajara por un accidente en la carretera, un agente de IA detecta el retraso en tiempo real, calcula el impacto de la cadena de entregas, identifica qué clientes serán afectados y automáticamente, sin intervención alguna, renegocia la ventana de entrega con el cliente, reasigna otros 2 camiones de la flota para compensar y actualiza los inventarios de 3 bodegas diferentes. Todo en 47 segundos. Sin humanos tocando un solo botón, solo datos limpios, tomando decisiones limpias. Pero Cemex no está solo en esta nueva frontera. La tienda que te lee la mente. Oxxo, el algoritmo de la esquina. Esta historia nos la cuenta JR 2.0. Hay un Oxxo a 3 cuadras de donde estás ahora mismo. Y probablemente hay otro a 3 cuadras en la dirección opuesta. Y otro más si caminas 5 minutos. 20,000 tiendas,
87 millones de transacciones por semana, una de las redes de retail más densas del planeta. Pero durante años, Oxxo tenía un problema que ningún logo brillante podía resolver. Ruido ensordecedor en sus datos. ¿Cuántas latas de refresco hay en el refrigerador de la tienda de la esquina de Coyoacán? El sistema decía 47, el inventario físico decía 32, el reporte de ayer decía 51. ¿Cuál era el número real? Nadie lo sabía. Ahora, multiplica esa confusión por 20,000 tiendas, por 10,000 productos diferentes en cada una, por 365 días al año. Eso no solo es ruido, es un huracán de incertidumbre. Y no puedes usar inteligencia artificial si ni siquiera sabes cuántas latas hay en tu propio refrigerador. Oxxo entendió que el problema no estaba en los algoritmos. El problema estaba antes de los algoritmos. Y entonces implementaron algo que suena aburrido, pero es revolucionario. Gobernanza de datos. Reglas claras sobre quién puede modificar qué dato. Auditorías automáticas que detectan inconsistencias. Protocolos que unifican lo que compras en la tienda física con tu perfil digital en Spin, su aplicación financiera. Y de pronto, Oxxo no solo sabía cuántas latas había en cada refrigerador, sabía quién las compraba, cuándo, con qué frecuencia y además qué otras cosas compraba el mismo cliente al mismo tiempo. Y solo entonces fue que empezaron a liberar a sus agentes. Hoy en día, los sistemas de Oxxo hacen algo que llaman abastecimiento hiperlocal. Sus agentes de IA analizan patrones que ningún humano podría procesar. Cruzan datos de clima, eventos deportivos, días de quincena, festividades locales, tendencias en redes sociales, incluso el tráfico vehicular de cada zona. Y predicen. El sistema sabe que el viernes a las 4 de la tarde, en una tienda específica de la colonia Mitras, en Monterrey, se va a acabar el hielo. ¿Y cómo lo sabe? Porque va a ser 45 grados de temperatura, porque Tigres juega a las 8, porque es quincena y porque el patrón histórico de esa esquina específica indica un pico de consumo de bebidas frías y hielo exactamente bajo esas condiciones. 45 grados y un chingo de cerveza. La orden de reabastecimiento se genera automáticamente. El camión sale de la bodega 4 horas antes de que la primera gota de sudor caiga en la frente de algún aficionado. Oxxo no reacciona a la demanda. La anticipa. El banco que escucha. Banorte. Puentes sobre el museo. Esta historia nos la cuenta el Gallo del Norte. Si alguna vez has trabajado en un banco tradicional, tú sabes de qué hablo. Sistemas que corren en lenguajes de programación que ya nadie enseña en las universidades. Son mainframes de los años 80 que procesan millones de transacciones porque nadie se atreve a tocarlos. Bases de datos que solo entienden 3 personas de toda la organización y 2 de ellas ya están a punto de jubilarse.
La banca tradicional no es una empresa de tecnología. Es como un museo de sistemas viejos donde casualmente también se mueve dinero. Banorte, el Banco del Norte de México, heredó ese museo. Décadas de infraestructura acumulada, capas sobre capas de parches y soluciones temporales que se volvieron permanentes. Pero en lugar de demoler el museo, algo imposible, cuando millones de clientes dependen de que el sistema funcione cada segundo del día, pues tomaron una decisión muy diferente. Construyeron puentes. Sí, no reemplazaron los sistemas viejos, los conectaron. Crearon capas intermedias que traducen el lenguaje antiguo al moderno, que extraen los datos de bases obsoletas y los transforman en información utilizable. Y empezaron por algo aparentemente simple, pero profundamente poderoso: las quejas. Por favor, digite la opción deseada. Tramitar su tarjeta de crédito, marque 1. Reagendar cita, marque 2. Información o estatus de su trámite, marque 3. Dudas sobre cómo subir documentos digitales. Cada día miles de clientes llaman para quejarse. Me cobraron mal. No reconozco este cargo. Necesito hablar con alguien, por favor. Esta llamada puede ser grabada o monitoreada con fines de calidad. Durante años esas llamadas se perdían en el vacío. Un operador tomaba notas, las notas iban a un reporte, el reporte iba a una carpeta, en la carpeta iba a un archivo, el archivo iba a un cajón. Nadie analizaba patrones, nadie conectaba puntos. Banorte implementó sistemas de transcripción automática que convierten voz en texto estructurado, pero no cualquier texto. Es un texto con etiquetas, con categorías, con sentimiento emocional identificado, con nivel de urgencia calculado. Cada queja se convierte en un dato. Cada dato alimenta un patrón, y los patrones revelan verdades que ningún ejecutivo quería ver. El 43% de las quejas sobre cargos no reconocidos provienen de la misma sucursal. Los clientes que llaman en viernes por la tarde tienen 3 veces más probabilidad de cancelar su tarjeta. La palabra fraude en los primeros 30 segundos de llamada predice con 87% de precisión un caso real de robo de identidad. Hoy los chatbots de Banorte no son esos asistentes torpes de 2023 que solo sabían decir: No entendí tu pregunta. ¿Puedes reformularla? Son agentes que acceden a datos reales, verificados, limpios, que pueden diferir una compra a meses sin intereses en segundos, que identifican cuando un cliente está frustrado y escalan a un humano antes de que la situación explote. Porque la inteligencia artificial de Banorte no está construida sobre promesas. Está construida sobre los datos. Tensor. Pero aquí es donde nuestra historia da un giro que nadie anticipó. El nuevo sheriff en la ciudad. Cuando el Estado decidió escribir las reglas. Mientras estas empresas perfeccionaban sus máquinas, mientras optimizaban cada proceso y celebraban cada eficiencia, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. Enero de 2026, Museo Nacional de Antropología, el mismo lugar donde descansan los restos de las civilizaciones que creyeron que durarían para siempre. Para comenzar, tiene el uso de la voz la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Por favor, doctora. Buenos días a todas y todos.
Quisiera comenzar deteniéndome un momento en el lugar en el que nos encontramos, el Museo Nacional de Antropología. Este museo es un recinto emblemático en el que se condensa una parte fundamental de la historia de los pueblos que conforman los cimientos hondos y diversos de nuestra nación. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación nos empeñamos en hacer confluir las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas con el conocimiento que aportan las humanidades, la conciencia de la historia y la reflexión sobre la cultura. Bajo las sombras de la Piedra del Sol, frente a cámaras de todo el país, dos instituciones que muchos mexicanos ni siquiera sabían que existían, intentan cambiar el futuro. Aprovecho la oportunidad para hacerles una atenta invitación de parte de la Comisión de Investigación y Desarrollo de Inteligencia Artificial y Supercómputo de la CECITI a que se sumen al Registro Nacional de Especialistas en Ética y Regulación de la Inteligencia Artificial. Es la voz de la Subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la CECIT, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, en la presentación de Los Principios de Chapultepec, México, 29 de enero del año 2026. Que este foro sea un espacio colectivo para pensar el futuro del conocimiento científico y humanístico, del desarrollo tecnológico y de la innovación con una mirada ética, plural e incluyente. Muchísimas gracias por participar en él y que continúen las reflexiones. Gracias. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, junto con la Agencia de Transformación Digital, hicieron un anuncio. No es un programa piloto, no es una recomendación, es un marco de principios. 10 mandamientos para la era de las máquinas pensantes. Lo llamaron Los Principios de Chapultepec. Escucha ese nombre un momento. Chapultepec. Es el mismo lugar donde se firmaron tratados que redefinieron fronteras, donde emperadores cayeron y repúblicas nacieron. El gobierno no eligió ese nombre por accidente. Estaban decidiendo. Esto es histórico. Esto es fundacional. Esto no es una sugerencia. Es una constitución, pero no para personas, sino para las máquinas. Ya no estamos en el viejo oeste digital donde cada empresa hacía lo que quería con sus algoritmos y sus datos, donde muévete rápido y rompe cosas era un eslogan aceptable, donde la innovación justificaba cualquier consecuencia. Ahora hay un decálogo, hay reglas, hay un sheriff en la ciudad. Su adopción tiene un carácter orientador y busca asegurar que la innovación tecnológica avance de manera coherente con la dignidad humana, la justicia social y el bien común. A continuación voy a leer los principios orientadores que proponemos para este uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Es la voz de Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria encargada de la CECIT, durante la lectura de Los Principios de Chapultepec, México, 29 de enero del año 2026. Y de esos 10 principios hay 3, solo 3 nada más, que obligan a nuestros titanes corporativos a repensar absolutamente todo lo que acaban de construir. Ahí les va. Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse. Principio número 3. La caja negra prohibida. El fin de los secretos algorítmicos. El uso ético de la inteligencia artificial requiere que las personas puedan saber cuándo una decisión fue apoyada por un sistema automatizado, comprender de manera razonable cómo se llegó a ella y reconstruir el proceso que la produjo. La regla es simple, brutal, innegociable. En la investigación científica y la producción de conocimiento, este principio se traduce en prácticas abiertas y responsables que permitan verificar resultados, reproducir procesos y declarar explícitamente el uso de la inteligencia artificial.
Piensa lo que eso significa para Banorte. Durante años, los algoritmos de scoring crediticio han sido cajas negras. Entran tus datos, sale un número y nadie, ni siquiera los ingenieros que lo programaron, pueden explicar exactamente por qué obtuviste 650 y no 700. Ese número determina si compras casa, si te dan el préstamo para tu negocio, si puedes darle a tus hijos la educación que querías. Y hasta ahora, cuando preguntabas por qué, la respuesta era: el modelo lo determinó. Ya no. Bajo los principios de Chapultepec, si un agente de IA de Banorte rechaza un crédito, debe poder explicarle al regulador en lenguaje humano, con lógica humana, exactamente por qué variables pasaron, qué datos influyeron, qué alternativas existían. Se acabaron las cajas negras. Bienvenidos a la era de la transparencia obligatoria. Principio número 2. El fin del fue el algoritmo. Responsabilidad humana irrenunciable. El segundo principio corta aún más profundo. Dice textualmente, 2. Toda decisión apoyada por inteligencia artificial debe tener responsables humanos. La inteligencia artificial no puede operar sin responsables. Su uso en el ámbito público debe sustentarse en marcos institucionales claros que definan quién diseña, quién decide, quién supervisa y quién responde por sus efectos. Toda decisión automatizada debe tener responsables humanos identificables. ¿Escucharon bien? Identificables, con nombre, apellido, con cargo, con responsabilidad legal. Imagina esto: un agente de IA de Cemex calcula mal una ruta, un camión cargado de cemento se desvía a una zona equivocada, hay un accidente, hay daños. Bajo el viejo régimen, la defensa era fácil. Fue un error del sistema, el algoritmo falló, no hay culpables humanos. Bajo los principios de Chapultepec, esa defensa ya no existe. Ahora debemos de saber quién diseñó el sistema, quién lo supervisó, quién tenía la autoridad para intervenir y no lo hizo. Hay un humano responsable, siempre, siempre, sin excepciones. La IA puede recomendar, puede optimizar, puede predecir, pero la responsabilidad no se delega a las máquinas, porque las máquinas no van a juicio. Los humanos, sí. Principio número 10. Los datos del pueblo. Cuando tu información deja de ser tuya. Bien, llegamos al 10º principio, el más disruptivo, el que mantiene despiertos a los abogados corporativos a las 3 de la mañana. Los datos son un bien público que debe cuidarse con responsabilidad. La inteligencia artificial se construye a partir de datos, imágenes, documentos, textos, información personal, etc. Su uso ético debe garantizar la calidad, representatividad y seguridad de la información, así como el respeto a la privacidad y al interés público. La gestión responsable de los datos implica prevenir usos indebidos, proteger la información sensible y fortalecer la ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, asegurando su confiabilidad y legitimidad social. Los datos son un bien público, no un activo privado. Un bien público. Como el agua, como el aire, como la infraestructura nacional. Piensa lo que eso significa para OXXO, ¿ok? 20,000 tiendas recolectando 87 millones de transacciones por semana. Saben qué compras, cuándo lo compras, con qué frecuencia, en qué ubicación y con qué método de pago. Esa información vale millones de pesos. Sí, es el combustible de sus algoritmos predictivos, es su ventaja competitiva. Pero si los datos son un bien público, ¿a quién pertenecen realmente? ¿A la empresa que los recolecta o al ciudadano que los genera cada vez que compra una lata de cerveza?
nadie sabe todavía cómo se implementará esto, qué regulaciones vendrán, qué auditorías se enfrentarán las empresas. Pero una cosa es segura, la lupa gigante ya está encendida y está apuntando directamente a los servidores donde tu información duerme. Conclusión. La convergencia. El nuevo contrato social de las máquinas. Y aquí estamos, en la intersección exacta donde la eficiencia corporativa choca con la responsabilidad social, donde la optimización algorítmica se encuentra de frente con los derechos ciudadanos, donde el futuro que imaginamos negocia con el presente que exigimos. Cemex, Oxxo o Banorte son 3 empresas que hicieron la tarea difícil, que limpiaron sus datos cuando todos los demás compraban juguetes brillantes, que construyeron los cimientos antes de levantar las torres. Pero ahora descubren que la excelencia técnica no es suficiente, porque la pregunta ya no es ¿qué tan inteligente es tu máquina? La pregunta es ¿a quién sirve? Si me estás escuchando, y sé que me estás escuchando porque llegaste hasta este momento del podcast, hay 2 lecciones, 2, que quiero que te lleves en este episodio. Primera, limpia tus datos. No importa si eres una multinacional o una startup de 3 personas. No importa si vendes cemento o café o consultoría. Si tus datos son basura, tu inteligencia artificial será alucinación artificial. Antes de correr, aprende a caminar. Antes de automatizar, aprende a ordenar. Segunda, prepárate para explicar. La era de confía en el algoritmo terminó. La caja negra ya no es aceptable. Si tu sistema toma decisiones que afectan a personas, y casi todos los sistemas lo hacen, debes poder explicar por qué en lenguaje humano, con lógica humana, con responsabilidad humana. Porque en el México de los principios de Chapultepec, la tecnología más avanzada no es la que corre más rápido, es la que mejor cuida los derechos de las personas, la que puede mirarte a los ojos, metafóricamente hablando, y decirte exactamente por qué hizo lo que hizo. La que entiende que el poder de automatizar decisiones viene con el deber de justificarlas. Gracias por escucharnos. Soy Francisco Gallo 2.0. Esto es Tensor. Y recuerda, el futuro no se trata de qué tan lista es tu máquina. Se trata de qué tan humanos son tus principios. Hasta la próxima. El episodio que acabas de escuchar es el resultado del taller de periodismo digital e inteligencia artificial de Maseria Lab y Tensor Podcast. La investigación, guión, voces y sonidos fueron generados con diferentes herramientas de IA. En nuestra descripción hemos dejado más información del taller, así como las fuentes de esta investigación. Cualquier parecido con la ficción ya no es mera coincidencia. Maser Media, México, año 2026.